Bienvenidos todos al conversatorio Sigma del día de hoy, miércoles 5 de agosto del 2026, el cual tiene por título Venezuela tras los eventos sísmicos del 24 de junio, implicaciones geodésicas, cartográficas y catastrales. Les habla Alexander González, ingeniero geodesta de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, promoción 1986, y actual presidente de la Junta Directiva de la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, Sigma, la red global, para el periodo 26-27, y quien tendrá el honor de servirles de moderador durante este foro en vivo, junto a un panel de expertos en la materia. Detrás de bastidores me acompaña el ingeniero Ilianis Arenas, profesora de la Universidad del Zulia y secretaria actual de la misma Junta Directiva de Sigma, quien estará apoyándome con el chat, el manejo de las preguntas, así como con las láminas de soporte. En Sigma tomamos muy en serio la participación e interacción del público, así que le pedimos, por favor, si nos pueden ir indicando en el chat la ciudad y el país desde donde se conectan, mientras hacemos la debida introducción del conversatorio. Antes de dar inicio a formal, vamos a hacer un par de anuncios y entrar en tema de discusión queremos aprovechar esta audiencia. Primero, ya se encuentra circulando la edición número 45 de la publicación Geomail en su versión digital, con temas de interés técnico y científico en el área de la geomática y geociencias en general. Esta y todas las anteriores ediciones de Geomail las pueden acceder en la pestaña Geomail dentro del portal sigma.xyz. Y segundo, Sigma hace un llamado a sus miembros y a la comunidad académica y científica en general a presentar resúmenes de trabajos para las cuartas jornadas de Ingeniería Geoespacial Aplicada GIGA 2026, un evento 100% virtual a realizarse durante todo el mes de octubre del presente año. Para más información, favor visitar las redes sociales bajo @sigma.xyz. Lo que ven en pantalla es un descargo de responsabilidad. El contenido presentado en esta sesión, al igual que el contenido de todos los webinars, conferencias y foros virtuales de Sigma, son únicamente para fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas por los panelistas o presentadores son propias y no necesariamente reflejan las políticas, posturas y puntos de vista de Sigma. La información proporcionada no debe considerarse como asesoramiento profesional, legal, financiero o médico. Y los participantes son responsables de verificar cualquier información y consultar con expertos si es necesario antes de tomar decisiones basadas en los temas discutidos en estas sesiones y o presentaciones de Sigma. Ahora sí, entremos en el tema de discusión del día de hoy. Venezuela tras los eventos sísmicos del 24 de junio, implicaciones geodésicas, cartográficas y catastrales. Los terremotos que sacudieron el litoral central de Venezuela el pasado 24 de junio no solo dejaron una profunda huella humana, sino que también transformaron el territorio, alterando referencias geodésicas, la estabilidad del marco cartográfico y la confiabilidad de la información catastral sobre la cual se sustentan la planificación, la gestión del riesgo y la reconstrucción del país. De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, esta tragedia ha dejado hasta ahora más de 6.100 personas fallecidas, más de 61.000 personas heridas atendidas en los centros hospitalarios, miles de personas desaparecidas, casi 18.000 damnificados sin viviendas, cerca de 860 edificaciones afectadas y más de 190 edificaciones colapsadas. Esto nos recuerda que detrás de cada cifra existe una historia de vida y un enorme desafío para la ciencia, la ingeniería
y las instituciones responsables de la recuperación nacional. En este contexto, la geodesia, la cartografía y el catastro adquieren un papel estratégico para comprender las deformaciones del terreno, actualizar la infraestructura geoespacial, redefinir los límites y registros territoriales y proporcionar información precisa que permita una reconstrucción segura y resiliente. Con este propósito en mente, hoy Sigma se honra de reunir a un distinguido panel de especialistas que compartirán sus experiencias, conocimientos y propuestas para enfrentar este desafío, convencidos de que la ciencia y la cooperación técnica son pilares fundamentales para proteger vidas, fortalecer la gestión del territorio y construir un futuro más seguro para nuestra patria Venezuela, los que somos venezolanos. Vamos a comenzar con la presentación de nuestros panelistas. Nuestro primer panelista invitado es el profesor Gilberto Swanston, ingeniero geodesta, promoción 1966 de la Universidad del Zulia, Luz, en Maracaibo, Venezuela, con una especialización en administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, UCB, con estudios de posgrado en gerencia media y en investigación de operaciones. Por más de 40 años ha sido profesor universitario, distribuidos entre el Departamento de Ingeniería Geodésica y Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de la misma UCB y en el Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacional IUFAM, incluyendo su transición hacia la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas UNEFA. Trabajó varios años en la administración pública, en el antiguo Ministerio de Obras Públicas, MOP, y en una empresa privada en el área de la fotogrametría, es experto en catastro y además es presidente de la extinta ASOBI. Nuestro segundo invitado, panelista, es el profesor Douglas Bravo, también ingeniero geodesta, de la promoción 1978 de la misma Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, con sendas especializaciones en Sistema de Información y Gerencia del Instituto Universitario Experimental de Tecnología de La Victoria y de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, respectivamente. Ha sido docente, investigador, del Departamento de Ingeniería Geodésica y Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de la UCB y del posgrado de Geomática de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas Nacionales, UNEFA. En paralelo a su labor académica, trabajó varios años en el Ministerio de Petróleo, anterior Ministerio de Energía y Minas, donde se desempeñó en múltiples cargos técnicos en el área de gravimetría, cartografía y desarrollo de sistemas hasta su jubilación en el 2012. Actualmente ocupa el cargo del jefe de Departamento de Ingeniería Geodésica y Agrimensura de la UCB desde 2018. También estuvo involucrado en varias juntas directivas de ASOBI. Y completa la terna de panelistas el también profesor Melvin Hoyer, ingeniero geodesta de la promoción 1976 de la misma Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, y con un doctorado en la Universidad de Hannover, Alemania, en 1981. Docente e investigador cuya trayectoria ha estado dedicada al desarrollo de la geodesia, la educación superior y la investigación científica. Durante más de 3 décadas como profesor de luz, desempeñó una intensa labor en docencia, investigación y extensión, impulsando la creación de nuevas cátedras en el programa de posgrado de la Ingeniería Geodésica y el Laboratorio de la Geodesia Física y Satelital, el cual lleva su nombre desde 2022. También ejerció importantes cargos académicos, entre ellos jefe de departamento, director de la escuela y coordinador del posgrado. Su aporte técnico ha trascendido el ámbito universitario mediante su participación desde 1993
en el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, SIRGAS, así como su labor como asesor en la industria petrolera y su permanente compromiso con la divulgación científica a través de GeoMail, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la geodesia venezolana y latinoamericana. Bienvenidos, colegas. Saludos. En este momento, a partir de este momento, le abrimos los micrófonos si quieren enviar cada uno un saludo breve a la audiencia. Sí, cómo no. Yo siento especial alegría por estar participando en este foro. Una por mi propia condición de ingeniero geodesta y otra por mi condición de propietario, propietario de inmueble. La disertación mía va a estar referida a lo que son las responsabilidades de las personas, de los constructores, contratistas, proyectistas y del propietario del inmueble. Así que un saludo para todos mis amigos y todos los escuchas. Gracias, Gilberto. Douglas. Quería darle las gracias a Sigma por la invitación a participar en este interesante evento que nos va a llevar a develar algunas cosas interesantes y las implicaciones que tiene esto para nuestra área de competencia, como es la geodesia, la cartografía y el catastro. Entonces nos va a permitir buscar alguna solución a algunos problemas que tenemos, que se van a presentar post-sismo, y podemos entonces orientar unas ideas para que lograr entonces llegar a feliz término este tremendo problema que se nos metió la naturaleza poniendo un terremoto de por medio. Bueno, gracias, buenas tardes. Gracias, Douglas. Melvin. Bueno, buenas tardes a todos. Me complace compartir con Gilberto y con Douglas como panelistas y con Alexander y con Ilianis como organizadores. Felicito a Sigma por esta iniciativa de organizar este conversatorio, esta actividad, y esperamos que sea de beneficio y de interés para todas las personas que se están conectando en tiempo real y para los que a posteriori seguramente disfrutarán, vamos a usar ese término, o compartirán tiempo con nosotros de lo que podamos aquí discutir o plantear, y que seguramente será de interés para el desarrollo geodésico de nuestra querida Venezuela. Saludos a todos. Sí, bueno, gracias de nuevo a los invitados por aceptar la invitación. La dinámica para este conversatorio la hemos concebido de tal manera que yo voy a lanzar una pregunta y cada uno de los panelistas tendrá la oportunidad ya sea de desarrollar su respuesta o abundar sobre lo que otro miembro del panel haya podido responder. Creo que se entiende, así que bueno. Y a la audiencia se les recuerda que pueden ir formulando las preguntas que tengan a bien tener en la medida que vaya avanzando el conversatorio en la sección de preguntas. También está el chat, por si acaso, las cuales se responderán al final del foro en el orden que se vayan recibiendo y en la medida que el tiempo lo permita. Quise decir al final de la parte de discusión del foro. Bien, comencemos. Y como primera pregunta o primer tema de discusión, si me pueden mostrar la lámina, la siguiente lámina. Históricamente, queremos hacer un repaso de cuál sería o ha sido el rol histórico de la geodesia en la comprensión de los movimientos de la corteza terrestre, hablando particularmente en general sobre el mundo y en Venezuela. ¿Quién puede tomar la palabra? Si quieren, comienzo yo. Si están de acuerdo los otros. Seguro. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Ok, históricamente la geodesia, porque estoy seguro que quizás están conectadas algunas personas que no están muy familiarizadas directamente con la geodesia, podríamos comenzar definiéndola como la ciencia que se encarga de determinar la forma y dimensiones de la Tierra, incluyendo su campo gravitatorio.
Pero cuando nosotros estudiamos, cuando yo particularmente estudié en la década de los 70, tenemos que decir que trabajábamos incluso con coordenadas que había determinado la Dirección de Cartografía Nacional de la década de los 40, de los años 50, y las seguíamos utilizando en la década de los 70 sin ninguna alteración, porque precisamente era el estatus del conocimiento geodésico para esa época. Pero si nos ponemos a definir hoy la geodesia, tenemos que considerar que esta determinación de forma y dimensiones de la Tierra ya incluye un cuarto parámetro, aparte de los 3 parámetros tridimensionales de lo que es una forma y dimensión, que es el tiempo. Es decir, hoy en día el tiempo es una variable que se ha agregado en las últimas décadas al concepto de la geodesia, porque no es lo mismo las coordenadas de un punto o la ubicación de un elemento en la década de 1980 a años posteriores, incluso no es la misma del año pasado con respecto a hoy. Y lo que pasaba es que anteriormente la geodesia no nos permitía, por la calidad, vamos a decir así, o por las tecnologías de los procedimientos de medición, no nos permitía determinar estos cambios finos, muy sutiles que hay en el movimiento de la corteza terrestre, sino que hoy en día con las técnicas modernas entonces estamos más en capacidad de poder determinar esas variaciones. Pero tenemos que mencionar que desde el siglo antepasado, perdón, en la década de 1800, ya muchos geodestas instalaban redes geodésicas y triangulaciones alrededor de fallas tectónicas, como por ejemplo la falla de San Andrés, para poder entonces con procedimientos donde no habían satélites artificiales de por medio, porque los satélites artificiales no existían en su totalidad, estamos hablando del siglo XIX, entonces ya se utilizaban redes geodésicas en los extremos o a ambos lados, perdón, de fallas importantes para poder cuantificar el desplazamiento. Esto con el tiempo ha evolucionado en otras tecnologías, como hoy en día tenemos y hemos visto que después de este evento sísmico tan fuerte de Venezuela, han salido varias interpretaciones de desplazamiento utilizando GPS, que hoy llamamos GNSS, porque no es solamente el GPS americano, sino las otras constelaciones, y también la interferometría, el DINSAR, que es la interferometría. Entonces, hoy en día tenemos estas herramientas, pero hace algunas décadas teníamos el VLBI, que es la interferometría de base de distancia muy larga, y las mediciones láser, que fueron si se quiere, las primeras tecnologías que arrojaron luces sobre el movimiento de las placas tectónicas. Y tenemos que recordar que apenas, y podemos decir que apenas hace un siglo aproximadamente, fue cuando Wegener formuló su teoría de las placas tectónicas, el famoso macrocontinente Pangea, que se dividió en los diferentes continentes que son hoy en día. Y entonces, a raíz de eso, empezó la curiosidad de todos los geocientíficos y la necesidad de determinar cuál era este desplazamiento de las placas tectónicas con respecto al tiempo. Tenemos entonces que a nivel global hubo una cantidad de experimentos, técnicas que estoy mencionando, GNSS, INSAR, pero también tenemos que recordar que hoy en día, perdón, que creo que hay un... Ajá, tenemos que recordar que, por ejemplo, a nivel nacional, es interesante recordar que el fallecido profesor Heinz Henneberg instaló una gran cantidad, podemos decir, de microredes geodésicas cuando, repito, cuando no existían los satélites artificiales, alrededor de fallas importantes como la falla de Boconó, la falla del Pilar, y los que fuimos alumnos de la Escuela de Ingeniería Geodésica, repito una vez más,
antes de la era de los satélites artificiales, ya tuvimos la experiencia de hacer mediciones en Boconó, por ejemplo, en Mucubají, en los monumentos que construyó el profesor Henneberg junto con el profesor Schubert, con el geólogo, que trajeron, si se quiere, esta ola de conocimientos para tratar de determinar movimientos tectónicos. Redondeando entonces y concluyendo, a nivel mundial, antes de la era de los satélites artificiales, se usaron las triangulaciones, las trilateraciones, las nivelaciones para determinar los movimientos de la corteza terrestre. Luego vinieron los satélites artificiales con el GNSS, BLBI, el láser, la interferometría. Y entonces a nivel mundial prácticamente se han utilizado regularmente todas estas tecnologías y hoy es prácticamente común las estaciones de observación continua, las CORS, que son entonces prácticamente el referente hoy en día para poder saber cuánto se desplaza una placa o cuánto se desplaza un punto con respecto a un evento determinado. Pero entonces recordamos que en Venezuela, como dije anteriormente, antes de la era de los satélites ya tuvimos estas microredes de precisión alrededor de las fallas, y estamos hablando de la década de 1950, 60, 70, y inmediatamente que salieron los satélites artificiales, entonces en Venezuela, por ejemplo, se hicieron grandes mediciones y grandes campañas con el proyecto CASA, por ejemplo, para comenzar a determinar los movimientos tectónicos, y hoy en día entonces con las estaciones CORS y el INSAR, prácticamente el día a día, podemos decir así, del rol histórico de la geodesia para determinar los movimientos de la corteza terrestre. Gracias, Melvin. ¿Alguien más quiere compartir? Yo quiero participar. Bueno, el apoyo de la geodesia a los cambios de la corteza terrestre está en función que nosotros logramos determinar coordenadas de punto. Si estas coordenadas de punto varían con el tiempo, entonces podemos decir que hay una tendencia de movimiento. Y eso entonces ha llevado a la geodesia a la búsqueda, pues, de darle solución a los movimientos de la corteza, cuantificando la cantidad de movimiento que podemos determinar. Y este es un apoyo interesante. Otra cosa es que en Venezuela, además del profesor Henneberg, a quien le debemos muchísimo de lo que hemos aprendido acá en movimientos de la corteza reciente, porque además de trabajar, lograba reunir los expertos en estas áreas y las traía a la universidad y hacía unos seminarios y compartíamos con él esas actividades. Y desarrolló, pues, durante toda la falla de Boconó, el doctor Schubert se encargaron de determinar vectores de movimiento de la falla de Boconó. Él nos reunía como estudiantes y nos llevaba a hacer el trabajo de campo y luego veíamos cómo era el movimiento. También existe la experiencia en la costa oriental del lago de Maracaibo con la subsidencia conocida. Ahí el método geodésico empleado ha sido, antes del INSAR, fue las nivelaciones geométricas para determinar ratas de cambio de altura en estaciones hasta de 20 centímetros por año. Pero como este no era un fin de investigación, sino era para construir el muro de contención del lago de Maracaibo para que no invadiera las edificaciones. Y entonces se mantenía controlado el efecto de subsidencia para evaluar, pues, cuáles eran los vectores de movimiento. Otra cosa era que no solamente, se dice por allí, era por la producción petrolera, sino que hay otros eventos geológicos que están en consonancia con este hundimiento, como es el levantamiento de los Andes, y por efecto de compensación de masa debería haber, si un montaña se está levantando, debe haber un sitio que también estar hundiéndose. Y en la evaluación de fósiles de la costa oriental del agua se notaba en algunas instancias, aparecen fósiles donde se veía que eso estuvo sumergido en alguna oportunidad.
puede ser un evento cíclico que permite entonces que el movimiento geodinámico esté ocurriendo de levantamiento de la corteza y hundimiento como un proceso. Y otra cosa es lo que en la medida que la tecnología se ha incrementado y ha permitido obtener y utilizar diferentes tipos de datos, podemos evidenciar, ¿verdad?, que mediante la observación continua de datos sobre la superficie terrestre, podemos derivar de eso los cambios que se operan en la corteza terrestre y poder entonces inferir sobre las situaciones más inestables o las situaciones más estables para poder entonces tomar acciones y planificar, que es lo que realmente debemos tener en cuenta, la planificación y ejecutar la planificación y validar las estructuras que estemos haciendo para ver si son consonadas con el sitio donde están ubicadas. Bueno, esto es en línea general una de las cosas que tenía que creer conveniente. Bien. Bueno, pasemos a la segunda pregunta macro y vamos a hablar sobre los marcos de referencia y el papel de ellos en la generación de información geoespacial confiable después de un evento sísmico de gran magnitud. ¿A qué se refiere con estos marcos de referencia en forma sencilla? Me refiero cuando hablamos de marcos de referencia geodésicos. Melvin. Cuando hablamos de un marco de referencia geodésico, tenemos que considerar que todo lo que es la infraestructura de un país, las obras de ingeniería, toda la planificación, el progreso, etcétera, tiene que asentarse o basarse en podemos decir, en un sistema básico al cual referir posiciones, al cual referir obras y al cual referir desplazamientos. Tradicionalmente en los países, y tenemos que volver a decir, antes de la era de los satélites artificiales, estos marcos de referencia eran redes geodésicas que cubrían todo el territorio y se determinaba la posición de los vértices de esas redes mediante los métodos tradicionales o convencionales de la geodesia, que eran la triangulación, la trilateración, y para el control vertical, la nivelación. Hoy en día, entonces, con el advenimiento de las tecnologías de los satélites artificiales, cuando hablamos de marcos de referencia geodésico, nos estamos refiriendo, podemos decir, al esqueleto o a la estructura básica en la cual un país va a asentar sus coordenadas, va a asentar la construcción de una obra, va a asentar la cartografía, va a asentar prácticamente todo lo que es planificación, gestión de riesgos, etc. Entonces, modernamente existen lo que se llama el marco internacional, el ITRF, el marco internacional de referencia terrestre, que no es otra cosa que un conjunto de coordenadas calculadas en forma simultánea para todo el mundo, estaciones de observación, a las que se le dan coordenadas para una época determinada. Esto es un marco global, pero a nivel de los países existe algo equivalente, que es el marco de referencia nacional. El marco de referencia nacional no es otra cosa entonces que lo mismo, con un conjunto de coordenadas distribuidos a lo ancho y largo del país a puntos a los cuales se le dan coordenadas para una época determinada, y allí se apoyan todas las obras de infraestructura. Por ejemplo, se va a construir una carretera, se va a construir un viaducto, un acueducto, etcétera. Necesita apoyarse en unas coordenadas oficiales del país que están para una época determinada. Entonces, el papel de los marcos de referencia geodésicos en la generación de información geoespacial es importante no solamente después del evento, sino obviamente antes del evento. Se supone que todos los países tienen que tener en todo momento este marco de referencia lo más actualizado posible, lo más preciso posible, para poder afrontar lo que son los retos de la ingeniería y de toda la infraestructura.
Naturalmente, cuando hay un evento como el que sucedió en Venezuela, estas coordenadas varían, como ya ha sido publicado y ha sido publicitado, y entonces adquieren más importancia esta base de datos, podemos llamarla así, de coordenadas de los puntos, porque entonces se supone que con el evento sísmico, estas coordenadas, como ya hemos leído y escuchado, sufre un desplazamiento considerable de varios centímetros, entonces el marco de referencia se altera. El marco de referencia se altera, ya no son los valores que considerábamos antes del evento, sino que hay valores nuevos, y esto es un reto para la geodesia, para la topografía, para la cartografía, para el catastro. Es un reto para todo el país que tendríamos naturalmente que discutirlo parte por parte, y no quisiera tomar, vamos a decir, la palabra y englobarlo todo una vez, pero entonces ese, en conclusión, sería el papel fundamental de un marco de referencia geodésico, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, previo al evento y después del evento, por la alteración o modificación que sufren las coordenadas de los diferentes puntos que se vieron afectados por el desplazamiento. Ahora, una pregunta aquí. ¿Cuán confiable es ese marco de referencia actual en Venezuela como para aceptar o por lo menos tener confianza de que ese desplazamiento de 46 centímetros es válido? Bueno, perdón. El ser confiable, primero que está obsoleto, o sea, nuestro marco de referencia, pero tenemos, haciendo observaciones continuas, en el caso de las nuevas estaciones CORS que existen, permite entonces ir ubicando la variación de cada una de las estaciones y establecer el comportamiento de las estaciones, de los puntos que puedan estar alrededor de ellos, y le da los parámetros de cambio de cada una de ellas. Entonces podemos decir que estamos trabajando en tiempo real. Tiempo real es que estamos obteniendo las coordenadas del punto en el momento en que se está recibiendo la señal del satélite. Entonces, con una red que llamamos una red activa, podemos, ¿verdad?, mantener el marco de referencia lo más ajustado posible al momento de que estemos haciendo las mediciones. Entonces, lo que nos interesa entonces sería actualizar y mantener es la red pasiva, que es la red que es donde se apoyan entonces la ingeniería, el catastro y las demás ciencias de la ingeniería que trabajan con referencias, con sistemas de referencia o con marcos de referencia. Pero un desplazamiento de 48 centímetros, eso desbarata cualquier sistema de referencia y cualquier se llama mecanismo de control para sostener los cambios. Necesariamente tenemos que, y es una cuestión que no cae muy bien, que decimos que vamos a aprovechar entonces que hubo 6.000 muertos para que podamos entonces cambiar nuestro sistema de referencia y ajustarlo a la realidad. Entonces, porque nunca se tuvo la previsión de haber tenido antes del sismo estar actualizado y posterior entonces al sismo tampoco. Entonces tenemos que buscar la forma de actualizar eso para poder corresponder con la verdadera georreferenciación de los objetos en la superficie terrestre. Bueno, precisamente la siguiente pregunta tenía esa implicación de la deformación que hubo cosísmica en esos centímetros, qué implicaciones tuvo sobre el marco de referencia. Y en el caso de Venezuela, para el doblete sísmico. Pues. Entonces, bueno, ya medio lo explicaron, pero si quieren abundar más en esto, porque yo le pregunté cuán confiable y entendí que es confiable, pero eso es lo que queremos saber. ¿Cuán? Ajá, yo quisiera decir algo con respecto a esto de marco de referencia geodésico desactualizado, ¿no? O sea, tenemos que enfrentar una realidad, y es que el marco de referencia geodésico oficial de Venezuela es el CIRGAS de 1995, que se refiere al ITRF 1994, época 1995.4. ¿Qué quiere decir esto?
que las coordenadas oficiales de todas las estaciones geodésicas de Venezuela están referidas a el ITRF que ya mencioné en 1994. Tenemos que decir que después de eso ha habido varios ITRF, incluso el más actualizado es el ITRF 2020, que ya lleva incluso 2 actualizaciones, manteniendo el nombre de ITRF 2020. Y entonces tenemos que decir lamentablemente que Venezuela enfrenta este evento sísmico con un marco de referencia geodésico totalmente desactualizado y obsoleto. Lamentablemente, nuestras coordenadas nuestras coordenadas oficiales están referidas a esta época que mencioné, 1995.4. Estamos hablando de 31 años después, y tenemos que considerar que el promedio de desplazamiento de los puntos en la parte norte de Venezuela, producto del desplazamiento o de la interacción de la placa sudamericana con la placa del Caribe, produce desplazamientos en condiciones normales, es decir, sin eventos sísmicos, solamente producto de esta interacción geodinámica de aproximadamente 2 centímetros por año. Es decir, que en el 1996, ya las coordenadas de 1995 tenían un desplazamiento de 2 centímetros. Y si multiplicamos por 31 años ahorita, estamos hablando de 62 centímetros. Es decir, que las coordenadas que ahorita son oficiales en Venezuela tienen ya de por sí un desfase, podemos decir así, o una desactualización, que es el término que usamos en geodesia, de 62 centímetros. Si a esos 62 centímetros le vamos a sumar aproximadamente los 60 centímetros del evento sísmico, entonces tenemos que decir que estamos hablando de 1,20 metros. Y entonces, aunque lo que se usa en la geodesia hoy en día es utilizar componentes de velocidad para actualizar las coordenadas, es lamentable que nosotros seamos uno de los pocos países del continente que nos mantenemos con un marco geodésico tan desactualizado, porque hay países que ya se oficializaron el 2014, el ITRF 2008, el ITRF 2014, y hay una cuestión curiosa que yo no entiendo, y es que en el 2018, el evento Sirga que se realizó en Aguascalientes, México, yo asistí y presenté un trabajo en conjunto con varios compañeros del Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar, y yo presenté, porque ya estaba lista en el 2018, la ordenanza para actualizar el marco de referencia geodésico oficial de Venezuela al ITRF 2014. Y yo lo presenté porque jurábamos que en los próximos meses, vamos a decir así, eso iba a ser oficializado, pero eso nunca se oficializó. Es decir, que quedó en borrador, es decir, que en algún escritorio del Instituto Geográfico tiene que estar el borrador de resolución, estoy hablando de 2018, para actualizar el ITRF oficial de 1994 a 2014. Entonces la cuestión es, la gravedad del asunto es que este evento sísmico nos consigue con un marco de referencia geodésico totalmente desactualizado, totalmente obsoleto, lo cual entonces agrava la situación de las posibles soluciones que se puedan implementar para resolver el problema. Ahora, pero eso que está engavetado ya también está obsoleto. Naturalmente, porque estábamos hablando de 2014, estoy hablando del año 2018, cuando el ITRF anterior era el 2014, pero hoy estamos hablando de que el ITRF oficial, cuando digo ITRF, marco de referencia terrestre internacional oficial del mundo, es el 2020, con 2 actualizaciones que se le han hecho, pero de haberse oficializado aquel, nos consiguiera con algo más actualizado de lo desactualizado que estamos ahorita. Por eso, vuelvo a la pregunta. Una observación que quiero hacer. Legalmente no se establecen los marcos de referencia, sino que aparecen en la Gaceta Oficial, que nombra a RegVen como el sistema de Venezuela, que el sistema para Venezuela es Sirga RegVen.
Entonces, para lo que diga Sirgas, cuál va a ser el marco de referencia, ese debería haberlo tomado Venezuela en cada uno de los momentos en que hubo cambios del TRF. No se hizo, pero no es porque legalmente no se puede hacer, sino porque no estamos haciendo en las redes para medirlas periódicamente y establecer sistemas de desplazamiento. Otra cosa también es que la única forma de mantenerse actualizado, ¿verdad? Las redes actualizadas, es teniendo una red activa y sembrar todo el país de puntos de observación continua y estar observando continuamente los puntos que nos permitan entonces hacer los levantamientos con respecto a esos puntos, no fijos, sino puntos que tienen un conocimiento temporal, multitemporal. Eso podemos entonces, esa sería la única forma de solventar para mantener las redes geodésicas actualizadas. Porque lo demás, las redes pasivas, tienen que medirse periódicamente en función del movimiento que puedan tener. ¿Cuán periódico para Venezuela? Eso debería ser dependiendo de la zona. Recuerda que no todo el país es sísmico. Correcto. El país es sísmico, solamente el cinturón que viene de los Andes llega a Puerto Cabello, se va por la costa y llega hasta la falla del Pilar. Eso es lo que más se mueve en Venezuela y eso lo debe tenerse más controlado. Pero todo lo demás, Venezuela, los movimientos son producto de movimientos del polo o de efectos geodinámicos que puedas cuantificar si tienes observación continua. Ahora, cuando ustedes mencionan Sirga, RecBen, eso hace a RecBen dentro del frame de Sirgas, también lo hace permanente en combinación con Sirgas. Sí, eso es lo que establece, pues. Lo que establezca Sirgas va a ser lo que Venezuela debería adoptar. Yo quisiera acotar algo, Douglas. Cuando tú dices que el marco de referencia no se oficializa, ahí difiero contigo porque la resolución oficial de 1999 de Venezuela establece específicamente que es Sirga RecBen, pero le pone nombre y apellido al Sirga RecBen, porque es que Sirga ha evolucionado. Y entonces no es lo mismo que la resolución hubiese dicho, el marco de referencia oficial va a ser aquel que oficialice Sirgas, a lo que dice la resolución, dice específicamente ITRF 1994, época 1995.4. Eso está especificado. Eso está especificado. Y cuando muchos países del continente oficializan un marco de referencia, le ponen nombre y apellido, por ejemplo, por decir algo, Colombia ITRF 2008, República Dominicana ITRF 2013, Chile ITRF 2020, etcétera. Sí se refieren a cuál ITRF están oficializando su marco de referencia, a menos que lo dejen abierto y digan aquel que esté vigente por los organismos internacionales. Eso es otra cosa, pero exacto, no es el caso. No es el caso. Esta resolución, oye, perdona que te lo diga, esa resolución lo que dice es Sirga RecBen, no dice específicamente el 1995.4, porque eso no se manejaba de esa forma en esa época cuando salió el Sirga RecBen. Yo difiero contigo porque yo he visto documentos donde dicen específicamente que el marco de referencia geodésico oficial de Venezuela es ITRF 1994, época son 1994. Procedimientos internos del instituto. Bueno, establece para ellos, pero no es para el país, o sea, para ellos. A eso me refiero. No es legal, o sea, desde el punto de vista legal, eso es un procedimiento que se puede modificar. Y publicaciones hechas. Y publicaciones hechas en consonancia porque se saca una resolución y se saca después la aclaratoria del procedimiento, lo que dice la resolución. Claro, pero en cualquiera de los casos está desactualizado. Está desactualizado, por supuesto. Sí, totalmente. Bueno, si quiero, vamos a continuar. Vamos a entrar en el tema de las estaciones permanentes. Y es importante este punto porque una de ellas fue clave para poder cuantificar el movimiento que ocurrió en Venezuela. Así que bueno, vamos a hablar sobre el papel de estas estaciones, si nos pueden explicar
por qué se llaman cores, y en combinación con la interferometría radar para estudio de estas deformaciones antes, durante y después de un evento sísmico como el del 24 de junio. Bueno, pero no sé, ajá. Hoy en día, naturalmente, como ha dicho Douglas varias veces, hay estaciones que se llaman activas, estaciones GNSS activas y redes pasivas, ¿no? Las redes pasivas son aquellas donde se midió una vez y después se vuelve a medir dentro de un año, 2 años, etcétera, y tienen su banco de coordenadas, pero prácticamente podemos decir incluso que el desarrollo geodésico moderno o el desarrollo geodésico actual de los países se puede medir en función del número de estaciones CORS que tenga el país. Porque entonces una estación CORS, como es la abreviatura de Estación de Referencia de Observación Continua, que fue un término desarrollado por un geodesista norteamericano hace algunas décadas y que se ha popularizado. Entonces prácticamente hoy hablamos, una estación CORS es un equipo GNSS, es decir, o GPS y las otras constelaciones, Galileo, GLONASS, Bennu, etcétera, que son equivalentes al GPS, que se instala en un lugar específico y observa durante las 24 horas del día en forma permanente. Y esa información es accesible, generalmente debía ser accesible para el público, y es lo que se llama una estación activa porque esa estación está operando continuamente y un usuario, un topógrafo, un agrimensor, un ingeniero, entonces apenas necesita bajar la data o los datos crudos, como decimos, de esa estación, y con eso puede entonces combinarlo con sus mediciones. Como decía anteriormente, no sé si es un criterio personal, pero prácticamente, como dije anteriormente, el desarrollo geodésico de los países de hoy en día se mide en función del número de estaciones CORS de las que dispongan, porque prácticamente el número de estaciones CORS es un reflejo de cuán cubierto geodésicamente está el país y cuán, por ejemplo, en caso de eventos como estos, cuántas estaciones pueden aportar información de su comportamiento con respecto al tiempo, las 24 horas del día, durante toda la época antes del evento. De manera que el papel de las estaciones permanentes CORS es determinante, no solamente para eventos sísmicos, sino totalmente para apoyar la infraestructura, obras de ingeniería y para apoyar el catastro y para apoyar prácticamente todas las actividades geodésicas y topográficas que se requieran hacer en un país. En las últimas décadas hemos visto entonces el advenimiento de la interferometría de radar, del INSAR. Entonces tenemos la diferencia de que una estación CORS es un equipo GPS o GNSS ubicado en un determinado lugar que está observando las 24 horas del día, todos los días del año, y que se le puede estudiar lo que se llama su serie de tiempo, es decir, hacer un diagrama, un gráfico, con la variación de su posición con respecto al tiempo, las 24 horas del día, durante los 365 días del año. Pero es el cambio de posición o el comportamiento de esa estación, mientras que la interferometría de radar entonces da una información más amplia, de un área más extensa, y hoy en día entonces la combinación de ambas tecnologías es una herramienta bastante importante para poder entonces conocer el comportamiento de la superficie terrestre, como dice el tema aquí, antes, durante y después del evento sísmico. Y entonces la combinación de ambas tecnologías es fundamental. Y tenemos que las investigaciones, por ejemplo, que publicó Sigma, producto del trabajo de Hermógenes y Dilianis, combinando INSAR con GNSS. La Universidad Central, por parte del DIGA, también hizo su publicación con respecto al comportamiento de algunas estaciones CORS en el país. Entonces podemos ver allí que eso es evidente, el valor y el aporte
que tienen entonces ambas tecnologías para estos estudios, como bien dice aquí el tema número 4, antes del evento, durante el evento, porque especialmente y específicamente la estación GNSS puede graficar, si se quiere, o dar información de cuál es el desplazamiento durante los segundos que dura el evento, y después cuando ya se comienza a estabilizar. Y entonces aquí hay un concepto que es lo que se llama el comportamiento intersísmico, cosísmico y posísmico. El intersísmico es el desplazamiento, vamos a decir, de las placas en condiciones normales, es decir, las placas tectónicas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la placa sudamericana con la placa del Caribe tienen un comportamiento intersísmico que es normal, y es ahí donde hablábamos de aproximadamente 2 centímetros por año, esa interacción entre las placas. Se supone que un evento de esto hay un desplazamiento que es lo que se llama el cosísmico, que es el que se produce en el momento, el salto de posición que da la estación GNSS en el momento. Y el posísmico es cuando comienzan las réplicas, comienza entonces a reajustarse, que puede durar variablemente de acuerdo a lo fuerte que fue el evento, al comportamiento de las placas. Entonces, esa es la diferencia entre el intersísmico, cosísmico y posísmico. Entonces, para todas estas, vamos a decir, eventualidades, estas dos tecnologías son fundamentales. Para hablar sobre los diferentes tipos de cores que existen, las que se están utilizando para posicionamiento geodésico con fines que no sean geodinámicos, se hacen sobre edificaciones con el perfil que establece SIDGA. Existen las geodinámicas, que son las que en Venezuela se utilizaron para colocar las estaciones sobre roca para ver el comportamiento directo del suelo con respecto a los movimientos sísmicos o a cualquier otro movimiento geodinámico. Entonces, esas son diferencias que existen. Y ahora, como no tenemos la red esa que teníamos, que se llamaba Coconet, que había 4 o 5 estaciones en Venezuela, no se dejaron perder, ahora se están rescatando. Ya por lo menos podemos hablar de la estación El Baúl, volvió a empezar a registrar, esa se encuentra sobre roca y va a permitir entonces un conocimiento directo del cambio que existe en esa zona. Imagínense que coloquemos en varios sitios de Venezuela, colocados sobre la roca, podemos registrar entonces eventos geodinámicos con mucha más exactitud. Y la otra red permitiría entonces mantener actualizado el marco de referencia en cierta medida para que no quedarnos rezagados por las redes pasivas. O sea, estas redes activas. Perdón, sigue. Estas redes activas van a permitir conocer, ¿verdad?, los sitios de Venezuela donde exista mayor cantidad de movimiento y donde habría que el periodo de actualización de los puntos o las redes que se encuentran en esa zona, establecerlo con mejor definición. Ok, pero en resumen, ¿cuántas estaciones CORS tenemos hoy día en Venezuela? Ok, tenemos Caracas, Maracaibo, Coro, Barquisimeto, hay una en Maturín y mañana van a activar la de Barcelona. Ok, 6. Y para una extensión y en base a la geomorfología que tenemos en Venezuela, ¿cuál sería el número ideal? Ustedes que saben que han recorrido el país y que pueden sugerir, el mínimo recomendable para cubrir todo Venezuela ante eventos como estos sería tanto. Perdón. Okay. Hay que, la cuestión está en que ¿para qué es el uso de la red? O sea, si la red es para geodinámica, tiene entonces que especificar cómo corresponde colocar la estación sobre la roca para determinar el movimiento. Si es para mantener el marco de referencia vigente, serían las redes activas que podrías colocar. Por la medida pequeña debería estar una en cada municipio, para que cada municipio tenga, ¿verdad?, actualizado su
sistema de referencia. Sí, o sea, en Venezuela hay actualmente 7, 8 estaciones CORS activas, ¿no? Y gracias a un esfuerzo que podríamos decir que en el último año ha hecho el Instituto Geográfico de Venezuela, porque llegó hasta prácticamente no habían estaciones CORS en Venezuela, podemos decir, en los años recientes, pues, ¿no? Estas 7, si se quiere, son relativamente recientes. Hubo, cuando Remos, hace algunos años, llegó a tener en Venezuela 15 estaciones CORS. Naturalmente, como dijo Douglas hace rato, depende cuál es el objetivo de la CORS, porque el objetivo de la CORS puede ser geodinámico. Entonces, en ese caso, para responder tu pregunta, con tener algunas estaciones en cada placa sería suficiente. Pero la cuestión es que hoy en día las CORS no se utilizan solamente para deformaciones de la corteza. Hoy en día las CORS se utilizan para el pan de cada día del topógrafo, del agrimensor y del ingeniero, porque son estaciones que, aparte de, como dije yo, aparte de que observan continuamente para que la gente pueda accesar esos datos, también ofrecen servicios en tiempo real. Es decir, el famoso PPP, el N-Trip, las estaciones virtuales de referencia. Entonces, hoy en día, por eso yo decía que uno de los parámetros para medir el desarrollo geodésico actual de los países es el número de estaciones CORS que tenga. Y si estas estaciones ofrecen servicios de interés público, o sea, porque puede ser que solamente estén acumulando observaciones GPS, pero el deber ser de hoy en día y el que tienen la mayoría de los países desarrollados, incluso poco desarrollados, es ofrecer servicios en tiempo real. Es decir, que yo me acerque a la estación CORS y pueda hacer una medición con N-Trip o con una estación virtual de referencia, y entonces en ese caso el número deseable de estaciones CORS es muchísimo mayor. Por ejemplo, aquí donde estoy yo en Colombia, hay una política del IGAD que intenta tener al menos una estación CORS en cada municipio del país. Y este es un país que tiene aproximadamente 1000 municipios. Wow. Diferencia de los 300 que tenemos en Venezuela. Entonces, no sé, naturalmente es un reto, pero si se quiere y nos ponemos a comparar, y no es que las comparaciones sean odiosas, sino es que tenemos, y yo creo que es un objetivo de este conversatorio, analizar en qué condiciones nos consiguió este sismo, en qué condiciones estaba el marco de referencia venezolano cuando nos tuvimos el evento del pasado mes de junio. Entonces, cuando hablamos de que nosotros tenemos 7 estaciones CORS o 8, y estas se instalaron apenas el año pasado, vamos a decir así, o se reactivaron, la mayoría de ellas el año pasado, entonces estamos hablando, por ejemplo, que Colombia tiene más de 200 estaciones CORS, que un país tan pequeño como Uruguay tiene 30 estaciones CORS, países como Uganda tienen 40, países como Perú tienen 50, Ecuador tiene casi 50 estaciones CORS, y las 50 estaciones ofrecen servicios en tiempo real. Entonces estamos desasistidos, y entonces es un llamado, no una crítica al estado en el que estamos, sino un llamado a que se le dé más atención, o sea, que debe ser una conclusión de este conversatorio, de que no solamente es invertir recursos, y me perdonan, en Fumbisis. Ok, Fumbisis fue producto del sismo de Caracas en 1967. Unos pocos años después, entonces crearon e instalaron Fumbisis, y tampoco es un secreto analizar en qué estado agarró Fumbisis este sismo del mes de junio. Entonces es un llamado para que se le ofrezcan o se le den, se dote al Instituto Geográfico de Venezuela de más recursos para que pueda tener una red de cobertura total con las estaciones CORS, porque de eso va a depender la reconstrucción del país. Entonces, no es una crítica, sino es un llamado de atención de que la instalación de estaciones CORS es prioritaria, y que de eso va a depender el desarrollo y la reconstrucción cartográfica, geodésica del país en los próximos
años después de este golpe tan fuerte que sufrimos. Entonces, si vemos el vaso medio lleno, ¿verdad? Esta es una tremenda oportunidad para declarar la emergencia del país en que necesita georreferenciar con exactitud toda su superficie para poder evaluar los daños que se puedan ocurrir por eventos de este tipo. Entonces, lamentablemente, tienen que pasar 6.000 muertos, pues, para que tomemos conciencia de que hubiésemos mitigado mejor la situación si hubiésemos tenido entonces una observación continua de la superficie terrestre de parámetros físicos. No lo tenemos, pero tenemos algunos. Entonces, con estos elementos de juicio podemos llevarlos a los tomadores de decisión y decirles, aquí podemos cuantificar cuánto fue el desplazamiento. Si subiéramos en todo el país full de esto, podemos determinar en tiempo real la ocurrencia de un fenómeno y poder ver que los resultados podemos, no quizás eliminarlos, pero sí mitigarlos. ¿Está bien? Muy bien, no, excelente. Bueno, ya veo que estamos ya en materia. Unos cierres. ¿Quieres comentar algo, Gilberto? No, sí, que estamos en materia. Bien. Ahora, sí, ya mencionaron los estudios que se hicieron, tanto de Sigma como USB, y sobre todo lo pronto que fue eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de ustedes que están en el mundo académico? ¿Qué importancia tiene poder disponer de esos datos públicos abiertos, tanto de la parte de GPS o GNSS, perdón, y imágenes satelitales que pudimos bajar, que pudieron obtener sin necesidad de hacer ninguna compra posterior a esa emergencia? ¿Cuán importante fue eso? Douglas. Acceder a los datos siempre es importante y sobre todo datos de calidad. Entonces, cada estación activa está provista de un servidor donde se guarda la data que puede ser accesible vía FTP a los usuarios. Entonces, los usuarios pueden ingresar, ¿verdad?, al servidor y tomar las datas. Esa data está disponible en la medida en que logremos, en este caso, por lo menos en la estación de la UCB, que nos las valide Sirgas. Y ya estamos en proceso de validación para poder entonces garantizar pues el servicio que plantea Melvin de proveer a los usuarios de esa información en tiempo real. ¿Y quién es el custodio de esa data? El Instituto Geográfico de Venezuela. Okay. ¿De esa estación o de todas las estaciones? De todas las estaciones. Ok, o sea que cualquier persona normal y silvestre puede acceder a esos datos. Okay. Sí, exactamente. Y supongo que lo mismo con las imágenes satelitales para la INSAR. Sí, están disponibles por la NASA, son gratuitas. También hay una Sentinel que permiten también el acceso libre. Perfecto. Por cierto, quisiera hacer una aclaratoria no para nosotros, sino para el público no geodesta. ¿Por qué en algunos momentos hablamos de GNSS y otros de GPS? Rápido, una explicación rápida, Melvin. Bueno, GPS es la constelación de satélites que orbitan la Tierra y que usamos a diario cuando pedimos una aplicación de un taxi o cuando le pasamos la ubicación nuestra por WhatsApp a otra persona, quiere saber dónde estamos, etc. GPS fue la constelación, porque así la llamamos, constelación de satélites desarrollada a partir de 1978, primordial, podemos decir así, la pionera, pues, ¿no? Pero después de esa se han desarrollado otras constelaciones, la GLONASS por parte de Rusia, Galileo por parte de la Comunidad Europea y BeiDou por parte de China. Entonces, hoy en día, cuando decimos GPS, nos estamos refiriendo exclusivamente a la constelación norteamericana. Cuando hablamos de GPS, nos estamos refiriendo a las 4 constelaciones. GNSS, porque cada una de ellas es un GNSS, es decir, un sistema global de navegación satelital. Entonces, cuando hablamos de GNSS, nos estamos refiriendo a cualquiera de las 4 y al conjunto de las 4. Entonces, por eso hoy preferimos no usar el término GPS, lo que pasa que para el usuario que no es geodesta, si le decimos GNSS, le estamos hablando en chino.
En Claro. cambio, si le decimos GPS, están entendiendo que es el sistema satélite que utilizan a diario para localizarse. Pero en realidad no es GPS solamente, sino son las otras constelaciones, la china, la europea y la rusa. Y eso hace más robusto el posicionamiento. Sí, naturalmente, porque entonces ya no estamos trabajando solamente con una constelación, sino con 4. Y prácticamente cuando hablamos hoy de estaciones CORS, cuando hablamos de posicionamiento, estamos hablando generalmente de que los receptores reciben los satélites de todas las constelaciones. Bien, excelente. Bueno, pasemos hasta 20 satélites, quizás hasta 20 perdón. satélites simultáneamente. Sí, Porque gracias. la constelación es mucho más completa. Bien, pasemos al siguiente punto, por favor, Yanis. Sin duda alguna, estos terremotos cambiaron la posición relativa de muchos elementos dentro del territorio nacional, con el mayor impacto visible en el litoral central de Venezuela. ¿Qué productos cartográficos, ya sea a nivel regional, a nivel municipal, deberían revisarse después de un evento de este tipo? Gilberto. Oye, yo creo que yo estoy ausente de parte del tópico que se están tratando. La cartografía para nosotros, en este caso de la ubicación de bienes inmuebles, es un concepto topográfico. Nosotros trabajamos solamente con las coordenadas que se producen solamente en las mediciones de campo. En general, esto está asociado con todo lo que significa la planimetría. Y en función de eso se pueden intervenir en aspectos que pueden ser relacionados a los límites, a los cambios que se pueden producir en el área. Y en cierta forma, nosotros ya hacemos el uso de la parte cartográfica para los colapsos, es decir, la ubicación meramente topográfica y tal vez lo que significaría los esfuerzos que producen los desplomes de los edificios. En cierta forma, yo creo que sí, hay que estar asociado completamente con todo lo que son esos productos geodésicos, pero para los efectos del catastro en general, sobre todo porque en las áreas urbanas, nosotros todos lo estamos fundamentando en la elaboración de mapas, cartas, planos topográficos. Ok. Sí. Bueno. ¿Alguien más quiere comentar? Opinión, pues. Lógicamente, el problema que ocurre cuando ocurre un sismo de estas magnitudes es que al cambiar el marco de referencia, tiene que cambiar entonces la posición de los inmuebles dentro, ¿verdad?, de la superficie terrestre. Entonces también tenemos que actualizar el marco de referencia, actualizar el parcelamiento, las edificaciones, porque ahora cambiaron de posición también. Entonces sí, es necesario. Cambiaron en ambos sentidos y afectan a cada grupo de inmuebles que se encuentren en cierta área determinada. Así que nosotros no podemos estar hablando de desplazamiento de lindero, que es por lo que se discute o lo que se podría generar conflicto más relacionado con las áreas. Es decir, que sigue siendo unas posiciones relativas. Bueno, uno de los mayores problemas que existen dentro del catastro es la tenencia de la tierra. Y es que en los registros aparecen las mensuras con distintos sistemas de referencia, y cuando vas a integrarlos todos en un sistema, te das cuenta de que hay solapamiento y una cantidad de problemas que también tenemos que resolver. Porque tenemos que garantizar, como dice el profesor Gilberto, la paz social. Claro, pero más allá de eso, a un nivel siquiera más amplio, las carreteras pueden haberse desplazado en ciertas zonas, los puentes pueden haberse también movido, claro. Qué sé yo. Las obras civiles, pues. O sea, hay efectos sobre los elementos cartográficos y ya esos fueron cartografiados hace años en Venezuela. No sé
cuán frecuente es la actualización cartográfica de Venezuela hoy día. Pero Un el secreto punto es bien esto, guardado. en la zona litoral, inclusive en el litoral, se ve que el desplazamiento de la falla está por encima de las cercanías del aeropuerto. O sea que si hay predios por allí, cambió también, no solamente relativo. También puede haber cambio en la forma del predio y en las coordenadas del predio, de los linderos. Claro. Entonces, no sé si ustedes han analizado ese punto, ¿no? Bueno. No lo analizamos. Ahora, no lo analizamos como, es decir, perteneciente a ese grupo. Nosotros le aplicamos yo no sé si será una aberración. Nosotros hacemos todas las exposiciones con respecto al sistema UTM y la representación. Y bueno, entonces se asemeja bastante a lo que podría ser una representación topográfica. O sea que para ti no hay impacto fuerte en la cartografía de la zona esa. En la cartografía, es que fíjate una cosa, lo que pasa es que todo ese movimiento de la placa es homogéneo. Es decir, que la placa se mueve en un sentido o en otro sentido y arrastra todo lo que está sobre la superficie. Piensa claro, un poquito. Pero por ejemplo, en la zona de Yaracuy, donde están las dos placas, Yumare. Ajá, ahí tuvo que haber un cambio más considerable, ¿o no? Bueno, de todas maneras, fíjate que en Chacao movimiento arrastra todo. En Chacao estaban dos edificios juntos y uno se cayó y el otro no. Sí. ¿Ves? Entonces, ahí hay un cambio que hay que evaluar qué está pasando allí, pues, a ver qué es microzonificación, porque el costo de los terrenos va a estar en función también de lo fuertes que sean desde el punto de vista estructural. Ahora, pues. si tomamos el rol, algunos de ustedes, por favor, si toman el rol de un jefe de catastro de la zona de uno de los municipios del estado La Guaira, ¿qué acción tomarían ahorita de inmediato para poder inventariar cuáles fueron los inmuebles afectados, cuáles fueron los que están? Porque ahí viene la base jurídica, o sea, ya no va a haber el mismo avalúo para los inmuebles. Entonces, tienen que tomar acciones. Eso ni siquiera el mismo propietario. Exacto. Por eso, pero las primeras 3 acciones que debería hacer un jefe de catastro para decir ahora, con este desastre, hay que hacer esto. 1, 2, 3. ¿Cuáles serían esas 3 primeras acciones? Bueno, yo pienso que la parte del levantamiento topográfico es fundamental. Pero estoy diciendo, en las zonas urbanas se refiere prácticamente a áreas reducidas. En las zonas rurales, nosotros ya tenemos la comprensión de que hay grandes extensiones y nosotros con esas grandes extensiones teníamos que pensar en que debíamos actualizar lo que sería la información con la data actual. Pero de todas maneras, en las áreas urbanas casi todo se resuelve por soluciones topográficas. O sea que no programarías un vuelo de baja escala para mapear todo el estado La Guaira. Bueno, yo creo que eso sería súper interesante, que se pudiera desarrollar esas actividades. O por ejemplo, un vuelo LIDAR. Para que no se olvide. Pero de esta manera... Ya se están haciendo ese tipo de trabajo. O sea, no, yo no creo que lo estén haciendo. Sí, lo están haciendo. Ya Melvin mencionó anteriormente de que posiblemente hay un levantamiento o subida de bloques. O sea, ya eso modifica los modelos digitales del terreno. Claro. O sea, más allá de lo que es la parte de atrás. Entonces, de hecho, puede haber cambios en los drenajes, en los sistemas de drenaje por esos cambios. Entonces, eso hay que, de una forma, inventariarlo. Entonces, por eso digo, ¿qué acciones podríamos tomar como expertos en decisiones y para poder afrontar ahorita lo que está pasando o lo que pasó? Definitivamente yo soy solidario con lo que han expuesto Douglas y Melvin. Pero yo digo, en el caso nuestro, no veo cómo sería la aplicación directa, considerando que el que está en problema es el patrimonio de cada uno de los propietarios. Porque aquí nosotros podemos hacer responsabilidades civiles, penales y patrimoniales, que eso involucra a los contratistas
a los proyectistas, a los propietarios y en términos generales a 3 clases de personas específicas. A ellos hay que satisfacerle todo lo que podía justificar lo que no es justificable. Es decir, ¿por qué el desplome? ¿Por qué colapsó el edificio? Hay vicios en la construcción, hay culpabilidad de los propietarios. Entonces, digamos, no creo que haga falta en este momento, digamos, frente a la emergencia, que tengamos que empezar a hacer estudios de este tipo para ver cómo se comporta la corteza. Ok, ese es el corto plazo, pero en el mediano plazo entonces. Bueno, en el mediano plazo, yo sigo pensando que siempre habrán aportes y la necesidad de consultar la parte geodésica del asunto. Y muchas de esas estaciones que tiene el instituto están generalizadas y ya Melvin nos habló sobre lo que son los CORS y todas esas cosas. Y yo sí soy solidario con lo que significa enfrentar el problema con los cambios de posición de los puntos. Pero yo quería decirte una cosa. El problema tal vez entre nosotros, lo que genera conflicto, lo podíamos, vamos a esquematizar con un mantel blanco que tiene 2 gotas de mayonesa, perdón, de salsa de tomate. Dice, no importa cuánto se hayan movido ellos, las posiciones relativas se conservan, no se mueven en sentido particular individual. Todo lo que significa lo que está sobre la corteza terrestre experimenta los mismos desplazamientos. Así que nosotros podemos seguir trabajando en cuanto se pueda, sin necesidad de llegar a los extremos de la precisión y la exactitud. Podemos seguir trabajando con el área topográfica. O sea que tú no ves riesgos asociados con seguir usando esa información que está antes del evento. Bueno, puede ser parcial, porque lo que afecta a cada individuo en lo personal, nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, no solamente por la parte notoria de las posiciones planimétricas que tengan los objetos o hasta de las altitudes, pero yo me afinco más en la parte planimétrica, según la cual nosotros entonces debemos estar conscientes de que los desplazamientos de las propiedades de la Tierra en ese momento se mueven de manera relativa. Okay. Quiero decir algo, Alexander. Yo creo que es una cuestión de escala y una cuestión de uso. Sí, entonces, quizás vamos a decir, Gilberto se está refiriendo a una escala específica y a un uso específico, ¿no? Pero no sé si la pregunta está formulada con una escala, vamos a decir, más amplia, y con usos más diversos, ¿no? Porque sabemos que tanto la cartografía como el catastro se asientan, se afianzan o se basan en la geodesia. Es decir, primero establecemos el control geodésico y de allí viene la cartografía, o sea, la cartografía requiere que haya un control geodésico en el área o en el país o en la región, y de allí se afianza también el catastro. Hasta hace algunas décadas, muchas de las ciudades y los pueblos para el catastro utilizaban entonces sistemas de referencia locales, ¿no? Pero hoy en día, con la facilidad que dan los satélites artificiales, prácticamente todos los municipios del país de Venezuela y de todo el mundo ya no usan sistemas de referencia locales, sino que usan, como dijo él, de UTM, y utilizan sistemas de referencia globales. Por ejemplo, el WS84, SIRGAS, etcétera. ¿Por qué? Porque accesar a ellos es muy fácil. Es solamente cuestión de un receptor GNSS. Entonces, si el marco de referencia geodésico, vamos a decir, de La Guaira, de Caracas, se alteró por el evento sísmico, entonces si los puntos fueron desplazados, entonces esto altera directamente toda la cartografía y altera todo el catastro,
que haya naturalmente aplicaciones del catastro que sean relativas, es cierto, como dice Gilberto. Entonces, en algunos casos donde lo que me interesa es mi posición con respecto de este predio con respecto al otro, ok, eso no está afectado, pero la ubicación absoluta del predio, la ubicación absoluta del mapa queda obsoleta, queda modificada, porque varió el control geodésico, y porque varió la posición de las estaciones en medio metro. Entonces, porque hay naturalmente, cuando discutíamos hace años el impacto de Sir Garrett Bain sobre el datum La Canoa, entonces naturalmente hablábamos de que había escalas de mapas para lo cual era insignificante si era La Canoa o era Sir Garrett Bain, porque en el mapa no se notaba, vamos a decir, el cambio de datos. El cambio de datos. Pero entonces, pero naturalmente para cuestiones catastrales que trabajan con escalas de 1 a 500, de 1 a 1000, entonces ahí es fundamental y ahí es súper sensible el cambio de coordenadas. Entonces, comprendiendo lo que quiere decir Gilberto en cuanto al uso relativo y algunas aplicaciones, yo diría que en sentido general, vamos a decir, el impacto regional de la cartografía y el catastro por un desplazamiento cosísmico de medio metro es desastroso y es impactante y es totalmente, vamos a decir, un cambio de las reglas del juego, porque entonces los mapas que estaban, vamos a decir, un mapa y no vamos a hablar de un mapa de todo el estado Vargas o de toda la ciudad capital, pero bueno, por ejemplo, un mapa de la ciudad capital que está referida a un sistema de coordenadas y que dice que, por ejemplo, la Plaza Bolívar antes tenía estas coordenadas y ahora las coordenadas del Monumento de Bolívar en la Plaza Bolívar cambiaron medio metro, obviamente que tiene un impacto en la cartografía y en el catastro en general, porque como digo, modernamente el catastro de las grandes ciudades de todo el mundo y de los pueblos incluso es tan fácil vincularse con los sistemas satelitales que ya no utilizan los famosos, por ejemplo, Catedral de Maracaibo, que era el sistema plano de Maracaibo, Barcelona, que era el sistema plano, ya eso no se utiliza. Eso quedó, vamos a decir, en la historia y se hacen las conversiones de uno a otro, pero hoy todo el mundo a nivel, por muy pequeño que sea el pueblo, trabaja con WGS84, SIRGAS o con ITRF. Entonces, de que hay un impacto, lo hay. Pues. Cuando hay cambios en la superficie terrestre, eso impacta a los conductores urbanos. Bueno, los cambios de curso de los ríos, ¿verdad? Que bajan del Ávila hacia La Guaira, al cambiar el curso, toda la zona urbana cambia, porque ahora ya eso no es, esa zona urbana ya no es lo que era antes. Cuando vas a tomar una decisión sobre una información que está obsoleta, no es pertinente en el momento ese tipo de información. O sea, la decisión que estás tomando, porque la estás tomando a destiempo, o sea, con una geomorfología completamente distinta, que se modificó y que tienes que ver cómo se modificó para poder entonces presentar la forma que tienen ahora las ciudades. Exacto. Yo comparto exactamente todo cuando ustedes han explicado. Y siento que, lamentablemente, tener el acceso a la información que nos brinda ahora, vamos a llamarla la geodesia moderna, no va a ser tan sencillo, a pesar de que toda esta cosa, el instituto, como dijo Melvin también, está asociado con hacer eso porque él necesita colocar las posiciones de los puntos de primer orden geodésico y demás. Pero aquí las cosas se resuelven dentro del punto de vista planimétrico. Yo estaba hablando del planimétrico solamente por las disposiciones, las legales. Es decir, si no cambia nada esto, si no cambian los linderos, porque, y si cambiarían, sería una proposición relativa, sigue siendo. Así que si se mueve para el vecino, se mueve igual para mí, en una línea, que es la que hace la divisoria entre los inmuebles. Entonces, por eso hago el comentario. Pero como digo, yo sí comparto. Claro, pero ¿cómo puedes concluir eso si todavía no has hecho el levantamiento para saber qué pasó?
Es la pregunta mía. Lo dejo ahí. Porque yo creo que ya tenemos que avanzar. El levantamiento de tu manera, los conflictos cuando vamos a verificar en campo, vamos a tener que los desplazamientos de las líneas, de las divisorias, son idénticos, o sea que afectan las dos propiedades. No va a afectar el patrimonio de un solo individuo, sino de los colindantes. Bien, ¿alguien ya decir algo? Sí, acotar algo. Respecto a esto del cambio cartográfico, casualmente hoy el amigo el profesor Lázari me enviaba una portada de una publicación que hizo el Instituto Geográfico de Venezuela después de la tragedia de Vargas, del deslave de 1999. Entonces, donde el Instituto Geográfico de Venezuela hacía una publicación especial con los cambios cartográficos del área afectada. Entonces, yo creo que ahora es procedente algo parecido. Y sí, otra cosa, de eso vamos a decir, eso es un ejemplo de cómo un desastre natural de este tipo altera totalmente el conocimiento cartográfico que hay de una región o de un lugar. Absolutamente de acuerdo. Otra cosa que quería comentar era que también el otro colega nuestro, Juan Plaza, en enero, a partir de los eventos del 3 de febrero, él hizo 2 artículos en el portal GeoWix, donde en 2 artículos él analiza todos los cambios que habría que comenzar a implementar en Venezuela desde el punto de vista cartográfico, geodésico, de infraestructura de datos espaciales, y de verdad les recomiendo la lectura porque es un análisis, muy pertinente ahora a raíz de este evento sísmico, pero es un evento antes de que pasara esto, como una radiografía de cuál es el estado cartográfico, geodésico, catastral del país y de las medidas que habría que implementar para modernizarlo y actualizarlo. Entonces, no sé si Juan está conectado o yo les podría pasar después el enlace, pero de verdad son 2 artículos. Plaza, dices tú. Juan Bautista Plaza, dices tú. Sí, Juan Plaza, sí, que hizo esos artículos que prácticamente analizan esto que estamos diciendo nosotros, pero no a raíz de este evento sísmico, sino a raíz de lo que se podía considerar el estado de la infraestructura geodésica y cartográfica del país en enero de este año. Ok, perfecto. Otro detallito sería que estos son trabajos transdisciplinarios, ¿verdad? Porque involucra a los abogados, a los ingenieros civiles, a sismólogos, a geólogos, para poder establecer, ¿verdad?, por qué se movió y cómo se movió. Bueno, nosotros establecemos cómo se movió. Hay que buscar las causas. Y fíjense que en el apuro de estar recogiendo los restos, hay un problema porque la ingeniería forense no la están tomando en cuenta. La ingeniería forense agarra todos los elementos, estas edificaciones que se cayeron, y la van a evaluar a ver si el material con que fue programado se utilizaron y de qué forma. Entonces ahí te va a decir dónde estuvo la falla de la caída. Entonces es importante también, pues, o sea, hay muchas cosas que se nos escapan de nuestras manos, en muchos casos por desconocimiento, porque tenemos que ver cómo cambia la superficie terrestre, ¿verdad? Y eso obedece entonces a que estos cambios alteran el ecosistema, alteran todo. Entonces tenemos que ver cómo eso impacta en cada una de las áreas. Y eso es materia importante y obligada para estudiar, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay demasiados intereses intermedios que no van a permitir que se diga qué fue lo que pasó, porque no va a haber evidencia. Entonces, bueno, lo que sí deberíamos considerar es que ese estudio que entonces tenemos que tomar en cuenta. ¿Aló, me escuchan? Que los estudios no son hacerlo rápido, sino hacerlo bien, ¿verdad? Porque tenemos que esperar, o sea, que nos estamos atorados porque tenemos que recoger primero tenemos que recoger los muertos y después vemos
qué fue lo que pasó y después planificamos. Y recoger los escombros. Por eso, entonces, ¿qué van a hacer ahorita? En los estudios que están haciendo, están recogiendo los escombros y están planificando las urbanizaciones que van a hacer después que recojan los escombros. En otra parte, sí. Entonces, una cosa, o sea, eso es un proceso, eso no es una cuestión de hacerlo rápido, no, hay que hacerlo en la medida en que podamos entonces conocer, ¿verdad?, lo que sucedió y cómo impactó esto en la sociedad venezolana. Ahora, cambiando de tema, vamos ahora a parte de la parte de datos como tal. ¿Ustedes consideran que este evento representa una oportunidad para fortalecer la importancia de contar con una infraestructura de datos geoespaciales, ya sea a nivel nacional, regional, local? ¿Aló? Se cayó. ¿Aló? No, ¿Aló? yo te oigo. ¿Me escucha? Okay. Sí. Perdí la señal por un... Estamos escuchando. Sí, unos segundos. Un segundo, pero ya decía que si ven esto como una oportunidad para modernizar la infraestructura de datos geoespaciales del país, ya sea a nivel nacional, regional o local. Bueno, yo creo que de todas maneras el instituto ya está formando parte de eso. El instituto está haciendo los trabajos para colocar estas nuevas estaciones con la geodinámica y otras cosas más. Así que sí, podría ser un reforzamiento de lo que son las ideas y los proyectos que se están manejando ahí. Okay. Yo creo que estamos en una época con respecto a la cual también estamos desactualizados en Venezuela, que es la época de las IDES, de las infraestructuras de datos espaciales. En cualquier país donde prácticamente haya un moderado avance tecnológico, tú te metes en un portal web y hay una infraestructura de datos espaciales del país, una infraestructura de datos espaciales de la empresa, por ejemplo, de Petróleos de Venezuela o de tal ministerio o de tal organización, etcétera. Entonces, en Venezuela no tenemos ahorita una infraestructura de datos espaciales nacional o global. Ha habido proyectos y yo he leído de verdad buenas iniciativas, pero prácticamente no hay un portal o un banco de datos, etcétera, donde uno pueda decir a que está asentado todo el acervo digital, cartográfico, geodésico, catastral, etcétera, de los países. Entonces yo diría que no es fortalecer, sino yo diría que vamos a decir que es implementar desde cero prácticamente, porque en el pasado ha habido intentos, yo los conozco y no los quiero, vamos a decir, ni menospreciar ni minimizar, pero prácticamente hoy en día no hay una infraestructura de datos espaciales ni a nivel local, ni regional, ni nacional, que podamos decir que vamos a fortalecer, salvo algunas excepciones de algunos municipios que tienen algunos portales con su infraestructura de datos catastrales y acueductos, escuelas, etcétera, que no sé hasta qué punto están actualizados. Pero entonces, obviamente, en esta era digital y en esta era moderna, repito, vivimos la era de las infraestructuras de datos espaciales, de la IDES, y lo ideal es que todos los organismos nacionales, todos los países tengan una IDE, una infraestructura de datos espaciales. Entonces es el momento, repito, no de fortalecer, sino de implementar, de instalar estas infraestructuras a estos tres niveles, local, regional y nacional. Ok. Los momentos son oportunos. Y en este caso, como comentaba anteriormente, ocurre un evento, ¿verdad?, que nos transforma la vida. Aprovechar entonces esta situación de que todo debe cambiar para empezar a cambiar las cosas como debe ser, o sea, con criterio, porque eso es lo que nos ha faltado, criterio. En este caso tenemos que hacer una mea culpa, o sea, ¿por qué no? ¿En qué hemos contribuido nosotros a este desastre? Porque tenemos parte culpa de estas cosas, pues, porque los profesionales que están trabajando los formamos nosotros, o sea, y entonces ahí hay, ¿verdad?, gente que no está haciendo las cosas para que está formado.
Y entonces tenemos que buscar la forma de ver cómo podemos ayudar para que estas cosas se den. Y esa es la idea, me imagino, de este conversatorio, pues, buscar ideas de cómo podemos organizar esto que tenemos. No solamente la infraestructura de datos, todo, todo, todo. ¿De dónde vamos a empezar y hasta dónde y por dónde vamos a empezar? Porque tampoco vamos a agarrar todo el país para cambiarlo de una vez. No, vamos a buscar las zonas que tuvieron más cambios para poder entonces solventar esto. Y después vamos aguas abajo, pues, que vamos a ir arreglando las cosas poco a poco. Pero necesariamente hay que, el momento es adecuado para hacer todos los cambios que sean posibles, porque es una emergencia y tenemos que dar respuesta. Ok. ¿Quieres agregar algo, Gilberto? No, estaba bien así. Ok. Entonces vamos a ir ya más o menos cerrando la siguiente lámina y vamos a hablar de lecciones entonces, ya que estamos haciendo media culpa. Entonces, ¿qué lecciones creen ustedes que deja este terremoto para las futuras generaciones de profesionales de la información geoespacial? Geodesta, geomático, agrimensores, geógrafo, geoinfo y todo lo que sea con geo. Bueno, en primera instancia, existen normas para la construcción de los diferentes productos que nosotros generamos. Aplicar la norma para que, por sentido común, obtener los buenos resultados. Porque existen normas antisísmicas en Venezuela y la norma fue superada por el evento. Entonces, hay que hacer nuevas normas. Entonces, pero la norma de construcción no está dentro de lo legal, pues, no existe legalmente. Solamente se hizo para que tuviesen una orientación, ¿verdad? Los ingenieros civiles para hacer las construcciones. Entonces, tenemos que buscar la forma, ¿verdad?, de formar los profesionales que puedan crear el conocimiento para que podamos solventar los cambios. Porque realmente hay ingenieros inspectores, hay ingenieros constructores, está la Cámara de Construcción, está una cantidad de organismos, está el Colegio de Ingenieros de Venezuela, que deben buscar la forma de poner el cascabel al gato. ¿Qué tenemos que hacer para que las cosas sean mejor que lo que estamos haciendo? Bueno, yo creo que se han implementado muchas medidas para las construcciones sismoresistentes y se están aplicando. Si un edificio colapsa porque no cumple con las normas, eso causa pena pecuniaria. O sea, se le cobran al propietario porque pudo haber actuado con vicio de mala fe si no cumplía con lo que son eso existe ya en la aplicación de las normas sismoresistentes. El Colegio de Ingenieros también es celoso con respecto a estas cosas. Así que con normas existen, por lo menos las normas generales. O sea que cada quien que tenga que hacer el contratista, el propietario, el contratista, el proyectista y los contratistas que hacen las obras tienen que trabajar eliminando toda la posibilidad de los vicios de falsedad. Es decir, los edificios que se cayeron aparentemente no habían sido estimados con una proyección de 10 años la aplicación de la norma sismoresistente. Existe. Melvin. Oh, claro, pero yo creo que hay varios tópicos que tocar en este cierre, si lo podemos llamar así, ¿no? Primero me quiero referir muy brevemente a algo que mencionó Douglas en el tema anterior, que es la interdisciplinariedad. Este es un problema interdisciplinario y como me referí yo en el editorial del último Geomail, cuando hablaba de los cambios en de las afectaciones, de los terremotos, etcétera. Entonces tenemos que estar claros, por ejemplo, aquí en este conversatorio nos estamos refiriendo a implicaciones geodésicas, cartográficas y catastrales, pero incluso dentro de la geodesia hay varias disciplinas, porque uno es la cartografía, otro es la geodesia, la topografía, las imágenes satelitales, etcétera. Entonces tenemos que ser profesionales integrales y no solamente profesionales integrales, sino también trabajar en conjunto con las otras especialidades,
porque, por ejemplo, analizar las consecuencias de un evento sísmico no es cuestión de geólogos, de geofísicos, de sismólogos, de geodetas, sino es de un equipo de todas las disciplinas. Y entonces, una vez más en ese editorial, y rescato el tema este que mencionó Douglas, de la interdisciplinariedad. Como profesionales tenemos que entonces tomar en cuenta las otras disciplinas y saber que nosotros apenas somos, por ejemplo, en el caso de la geodesia, una arista del problema que tiene muchas aristas y donde cada una de esas otras especialidades tiene un aporte importante y donde donde lo importante es que el trabajo en conjunto para estudiar causas y consecuencias. Otra cosa que quiero rescatar es que un evento como este nos hace recordar que Venezuela es un país de actividad sísmica, lo cual logramos que nomás que nos acordamos cada vez que hay un evento fuerte y nos volvemos a olvidar y cerramos y dejamos los recursos a un lado para las instituciones competentes. Y repito el caso de Fumbisi. Fumbisi fue producto del sismo de 1967. Y entonces y vean en qué condiciones estaba Fumbisi cuando llegó este evento. Entonces la cuestión es que no hagamos ahorita, vamos a decir, planes, proyectos, digamos cosas, se refuerce debidamente algunas instituciones y dentro de 20, 30 años volvió todo a olvidarse, volvió todo al nivel de las aguas anteriores y lastimosamente tienen que haber otro evento de esta naturaleza para que se acuerden entonces que hay recursos obligatorios y que hay infraestructuras que mantener como la que nos ocupa en este momento, que es la infraestructura geodésica. Por ejemplo, países como Chile que tienen eventos de estos muy continuamente, entonces abandonaron lo que es el marco de referencia geodésico estático por un marco de referencia geodésico dinámico, es decir, donde las coordenadas prácticamente varían constantemente con respecto al tiempo y no tenemos que estar hablando de ITRF o de épocas de hace décadas, etcétera, porque la tecnología hoy en día y el conocimiento nos permite instalar en nuestros países marcos de referencia geodésicos dinámicos que prácticamente asimilen los componentes de velocidades y los cambios de desplazamiento que hay, no solamente producto de los sismos, sino producto de la interacción normal de las placas y de los eventos vamos a decir, tectónicos normales antes de que se produzca un evento de naturaleza fuerte como este. Entonces es imperativo que en Venezuela se actualice el marco de referencia geodésico, pero que se instale un marco de referencia geodésico dinámico, es decir, que asimile componentes de velocidades prácticamente y efectos cosísmicos y posísmicos automáticamente, sin necesidad de resoluciones, sin necesidad de desactualizaciones, sino que prácticamente que aprovechemos lo que es el conocimiento y tenemos a CIRGA, que es una escuela prácticamente donde podemos ver las experiencias de otros países y no hay algo más fácil que copiar. Con copiarnos lo que exitosamente han hecho otros países, estamos comenzando a caminar de nuevo. Esto naturalmente es una lección también para los profesionales nuevos y para los estudiantes de geodesia, por ejemplo, que se dan cuenta entonces que las coordenadas y las redes no son estáticas, sino que hay eventos de esta naturaleza que producen saltos fenomenales como el medio metro del que estamos hablando, 60 centímetros, y que entonces tienen que sacarse de la cabeza de que prácticamente de que las coordenadas son algo inamovible, que prácticamente que las podemos usar y usar y usar sin actualizarlas. Y entonces, y aparte de eso, los profesores que tienen ahorita actividad docente activa, es decir, esta es una oportunidad de actualizar pensums. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que hay estudios de GNSS con INSAR, del BLBI, etcétera, entonces la afectación catastral, lo que son marcos de referencia geodésico dinámico, etcétera. O sea, tenemos que actualizar pensum de estudios
para darle oportunidad a nuestros estudiantes de formarse en todos estos conocimientos nuevos que lamentablemente por lo difícil que es modificar un pensum, digo, desde el punto de vista burocrático y administrativo, que siempre cuesta tiempo, entonces tratar de meterlo lo más rápido posible para garantizar que los nuevos profesionales tengan estas herramientas y un llamado a los profesionales que ya están formados y que ya tienen su título colgado en la pared, actualizarse. Porque entonces hay mucho profesional que se conformó con que se graduó y que está trabajando en esto, pero la actualización es imperativa y estoy seguro que aquí hemos hablado de cosas, que términos que algunos geodestas no entienden porque sencillamente no están en el tren de la actualización para estar al día con los conocimientos. Entonces, obviamente, aquí tenemos todos que aprender, todos, me incluyo yo, nos incluimos todos los panelistas, etcétera, que eventos como estos son lecciones y son bofetadas fuertes que nos dan en la cara para, vamos a decir, para plantearnos hasta dónde estamos haciendo por nuestro país, por la geodesia de nuestro país, si podemos hacer algo más, etcétera. Y entonces ya un llamado de atención especialmente en este momento al gobierno nacional para que vea que el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar es el pilar de la reconstrucción del país después de este evento sísmico. No se puede reconstruir el país si no hay geodesia, si no hay cartografía. Entonces, es un llamado de atención para que todo Sigma, la Asociación de Venezolanos Ingenieros Geodestas, no sé si está activo, todos los geógrafos, etcétera, para que hagamos un llamado para que el gobierno nacional inyecte recursos al Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar en cuanto a instrumental, en cuanto a recursos humanos, porque no se va a poder reconstruir el país después de un evento sísmico de esta naturaleza en las áreas afectadas si el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar no se le proporcionan los recursos financieros, humanos y materiales que requieren. Wow, muy bien. De acuerdo. Bueno, Bien. una buena noticia para Melvin. La Universidad Central está modificando todo su pensum de estudios, adecuándolos, ¿verdad?, a la transdisciplinariedad. O sea, buscar cómo integrar conocimiento de otras áreas para formar entonces ingenieros, licenciados, para que todos conozcan entonces, poder interactuar en un medio que requiere que la transdisciplinariedad sea la parte básica. Y esto es importante. Así Bien, estamos orientando, bienvenido. entonces. Estoy de acuerdo. Bueno, el tiempo es implacable. Gracias a todos por su participación. Vamos a entrar al ciclo de preguntas y respuestas. Bueno, Ilianis no puede ayudarme en esto ahorita, pero yo voy a estar aquí, voy a revisar el listado de preguntas. Tengo por aquí saludos, tengo por aquí Juan Bautista Plaza está presente, escribió. Saludos también. Sí, una pregunta que él hace. Por favor, ¿pueden aclarar cuál fue el papel que jugaron estas mediciones, supongo las de el course INSAR, con la USGS? Bueno, yo voy a hacer igual que tú. Bueno, me va a provocar hilaridad, porque cuando el US Coast and Geological Survey dice que son dos eventos, ¿verdad?, que es un doblete sísmico, aparecieron otros organismos que dicen que no es un doblete sísmico. Y nosotros tenemos información, ¿verdad?, que cuantificamos el movimiento y se dan cuenta que hay un solo evento que ocurrió porque también tenemos, acabamos de recibir los acelerógrafos de Caracas y confirman la variación de los 50 centímetros, los 48 centímetros que obtuvimos en la Universidad Central. O sea, que por dos metodologías distintas se da el cambio. Pero la cuestión está en que tuvo que haber un sismo en La Guaira para poder destruir, ¿verdad?, todo un estado, ¿verdad? Podemos plantear de que vienen desde San Felipe la onda sísmica y desbarata un estado. Tiene que haber un evento
que esté más cercano y calculando, haciendo los cálculos, como dicen a mano, nos dan directamente que hay un epicentro, debe estar muy cercano a Katia la Mar, que fue de 7.5. Y ahí entonces lo valida el Servicio Geológico Norteamericano cuando dice que necesariamente hubo un epicentro en La Guaira. Nosotros tenemos evidencia de eso también. Okay. Una segunda pregunta de Juan Bautista Plaza es: ¿cómo afectan estos descubrimientos la reconstrucción del país? Bueno, yo creo que la reconstrucción del país es una, vamos a decir, una palabra mayor, vamos a decir, ¿no? Una palabra bastante amplia, ¿no? Porque entonces estos valores, vamos a decir, determinados en forma separada, pero prácticamente con resultados coincidentes por la Universidad Central de Venezuela y por la Universidad del Zulia, que cuantifica la magnitud de estos desplazamientos, lo que prácticamente es un alerta o una información previa para que las personas que tengan que tomar decisiones en cuanto a proyectos, en cuanto a iniciativas de reconstrucción, si seguimos usando la palabra, vean la magnitud de lo que prácticamente quedó desfasada, tanto la cartografía como el catastro, como la geodesia en general, pues, ¿no? Entonces eso sería, diría yo, que el aporte fundamental de estos resultados, cuantificar la magnitud del desplazamiento a partir del cual hay que tomar medidas, porque no es lo mismo, vamos a decir, medidas paliativas, si usamos ese término, para desplazamientos menores, que aquí que estamos hablando de prácticamente medio metro. Bien, otra pregunta. Y no hay que reconstruir el país, hay que construirlo. Construirlo. El país no hay que reconstruirlo, sino construirlo, porque tenemos que partir de cero. Y una de las ayudas que podemos tener es que debamos hacer observación continua del comportamiento con parámetros físicos de la superficie de la Tierra o de la corteza terrestre, porque ahí es la que nos dice qué es lo que está sucediendo y podemos hacer estudios multitemporales para ver qué ocurrió y podemos entonces darle soluciones más efectivas. Dar información consistente para prevenir y para mitigar. Bien, una pregunta del doctor Armando Lázari. Catastro: ¿los registros de los inmuebles exigen presentar los planos del terreno del inmueble en coordenadas GPS WGS 84? Al modificarse el marco de referencia, se modificarán los valores de las coordenadas. Consecuentemente, los documentos de propiedad de compraventa tendrán para los mismos puntos coordenadas con valores diferentes. ¿Algún comentario? No fue pregunta. No fue pregunta. Yo creo que no es pregunta. Por eso, pero está ahí haciendo una puntuación, una acotación de que ya se van a modificar las jornadas en los puntos de los linderos que están en el documento oficial. O sea, la hora de compra-venta no va a coincidir. Ese es un punto ahí. Exactamente. Pero bueno, es otra realidad. Sí. Es otra realidad. Correcto. Otra pregunta. ¿Habría que educar? No es pregunta, tampoco es comentario. ¿Habría que educar a los responsables de recibir documentos en las oficinas de registro a entender que valores de coordenadas diferentes no quiere decir que el inmueble está modificado? Lo modificado es el marco de referencia. Difícil el problema de educar a la gente en ese sentido. ¿Comentario? Eso es más difícil. Ok, Walter Betiol dice: caso Fumbicis, tenemos percepción que lamentablemente buena parte de la data otrora de acceso público ha sido restringida directa o indirectamente. Esta es una aseveración, no es pregunta. Saludo. Y aquí un comentario final de Juan Bautista Plaza. Vamos a tener que arremangarnos y echarles un cerro de trabajo. Bueno, no tenemos más preguntas por el chat. Ya estamos a la hora.
Gracias a todos por su participación, por su tiempo, por su paciencia. Y por supuesto, 1.000.000 de gracias a los panelistas. No sé si quieren decir algunas palabras de cierre ya para ir ya cerrando la transmisión y darle de nuevo las gracias a toda la audiencia de Sigma por haber recibido con mucho beneplácito este conversatorio, el primero que hacemos en vivo. Bueno, quiero darles las gracias por la oportunidad que nos dan de poder intercambiar elementos importantes referentes a la geodesia que nos va a permitir interpretar muchas de las cosas que están sucediendo porque se reflejan en datos la ocurrencia de fenómenos que podemos cuantificar. Y eso para nosotros es sumamente importante, el valor de la dimensión. O sea, saber cuánto se movió, ¿verdad? Porque antes no se sabía. He visto gente midiendo con una cinta métrica un puente para ver cuál fue el desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento puede haber ocurrido por cualquier cosa, hasta por un choque de un vehículo. Entonces, es cuestión de enseriar los procedimientos y que los profesionales trabajen en forma ética. O sea, buscando la mejora buscar una sociedad mejor en función de los resultados que podamos presentar. Bien. Bueno, yo también quiero darte las gracias a los organizadores por haber hecho este evento y que yo creo que yo fui mucho más ilustrado del evento que lo que pudieran haber estado mi ganancia de lo que pueden haber estado los otros dos panelistas, porque en cierta forma no me he alejado de la geodesia, pero sí de la parte correspondiente a lo que son estos posicionamientos. Estoy siempre pendiente de cómo son el nuevo material de referencia, pero llego hasta ahí. Yo le agradezco a Alexander, a Douglas y a Melvin todo lo que expusieron hoy. Yo creo que me he nutrido mucho más de lo que en un principio creía estar. Gracias. Bueno, una vez más, felicitaciones a Sigma por la organización de esta actividad. Fue de verdad un verdadero honor trabajar con Douglas, con Gilberto, con Alexander y con Iliani a la distancia. Naturalmente, se mencionó durante las intervenciones el mea culpa, pero bueno, es imposible, como se dice, mirar hacia adelante si no sabemos dónde estábamos y lo que pasó atrás. Pero no es momento de lamentarnos ni de esto estaba mal, ni de esto no se hizo, etcétera, sino de mirar al futuro, pues, ¿no? Mirar al futuro, la enorme responsabilidad que tienen las personas que tienen en sus manos el poder para reconstruir, para construir de nuevo, llámese como se llame, para subsanar todos los efectos que este evento ha dejado. Ojalá tengamos no solamente la disposición, sino también los recursos, porque podemos tener la voluntad, el deseo de hacer las cosas lo mejor posible, pero es una cuestión de recursos. Y entonces, una vez más, ojalá los institutos pertinentes, es decir, que tienen responsabilidad en toda esta tarea, reciban los recursos necesarios y bueno, seamos positivos, pues, ¿no? Seamos positivos y cada quien en forma individual pongamos nuestro granito de arena en la medida de nuestras posibilidades, bien sea mediante conocimiento, bien sea mediante organización de estas actividades, bien sea mediante divulgación, etcétera. Pero bueno, el reto enorme que hay de que la geodesia, la cartografía, el catastro vuelvan a su punto óptimo es una tarea titánica. Ojalá tengamos los recursos y la disposición y se pueda llevar a feliz término esa tarea. Excelente. Bueno, de nuevo, muchas gracias a ustedes. Sigma y su plataforma está a la orden para cualquiera de ustedes o cualquier profesional que tenga una inquietud y que pueda hacer aportes en ese sentido. Así que, de nuevo, gracias. Cuídense, que de los buenos quedamos poco
y esperamos vernos en una nueva oportunidad. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. buenas noches.